Sean bienvenidos a este video informativo que los alumnos del sexto grado Grupo B preparamos, titulado De la lucha armada de 1910 a la justicia social de hoy, como parte de nuestro proyecto del campo formativo Ética, Naturaleza y Sociedades. ¡Comenzamos! Primero aprendimos sobre el Porfiriato, que fue un periodo de la historia de México que fue gobernado por Porfirio Díaz y duró de 1877 a 1911. En el ámbito político, el Porfiriato logró la estabilidad del país, pues desde la consumación de la independencia hasta el inicio de este periodo, México estuvo sumido en guerras civiles que le impidieron tener una estabilidad duradera. Al asumir el poder, Porfirio Díaz aplicó una política de tolerancia con la Iglesia y sus adversarios, a quienes fue incorporando a su gobierno. Durante el Porfiriato la economía tuvo un crecimiento considerable, pero solo una minoría se benefició de esto. La construcción de puertos y ferrocarriles favoreció el comercio exterior y marcó el inicio de la inversión extranjera en el país. El aspecto social, la clase alta de la sociedad porfirista la conformaron hacendados, mexicanos extranjeros, banqueros, industriales y comerciantes, quienes por lo general habitaron en las ciudades. Después de estos grupos estaba un conjunto de clase media como rancheros, pequeños propietarios, artesanos, técnicos de maquinaria agrícola y diversos profesionistas. El último peldaño de la sociedad lo conformaron los campesinos sin tierra que trabajaban para los rancheros y hacendados en condiciones parecidas a la esclavitud. La cultura también se desarrolló durante el Porfiriato por medio de la pintura, la arquitectura y la literatura, las cuales tenían influencia europea, sobre todo francesa. Si bien el Porfiriato promovió lo extranjero, también fomentó el nacionalismo. Fue difundido la historia de México mediante la educación pública y gratuita. La Revolución Mexicana fue un conflicto armado que se desarrolló de 1910 a 1917, cuyo objetivo inicial fue ponerle fin al gobierno del general Porfirio Díaz, quien llevaba más de 30 años en el poder. Sin embargo, cuando Díaz fue derrocado, el conflicto se convirtió en una guerra civil entre las propias facciones revolucionarias. El movimiento fue iniciado por Francisco I. Madero mediante el Plan de San Luis, que convocaba a una lucha armada contra Díaz el 20 de noviembre de 1910. Entre las causas de la revolución están la desigualdad social, falta de libertad política, despojo de tierras a los campesinos, censura a la libertad de expresión, falta de derechos laborales para trabajadores y obreros, represión y uso de la fuerza por parte del gobierno. Algunas consecuencias de la lucha armada fueron la promulgación de una nueva constitución en 1917, la reforma agraria para beneficio de los campesinos, las mejoras a la situación laboral de los obreros, la nacionalización del petróleo y la creación de un nuevo estado mediante el ascenso de los sectores y medios y populares a la participación política, de la cual habían estado excluidos durante el Porfiriato. Algunos personajes destacados que actuaron en diversos momentos del proceso revolucionario fueron Emiliano Zapata, Francisco Villa, Pascual Orozco, Carmen Cerdán, Aquiles Cerdán, Venustiano Carranza, Hermila Galindo, Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles y Lázaro Cárdenas. En este complejo escenario destacan figuras como Francisco I. Madero, cuyo llamado a la democracia y a un cambio de régimen desencadenó la insurrección. Emiliano Zapata, el emblemático líder campesino que luchó por la tierra y derechos de los indígenas, y Pancho Villa, el caudillo del norte que con su carisma y audacia militar se convirtió en un ícono revolucionario. Estos son algunos de los acontecimientos más importantes de la Revolución Mexicana. Francisco I. Madero desencadena la revolución al presentar el Plan de San Luis, con el cual buscaba restaurar la Constitución de 1857 y derrocar a Porfirio Díaz. Porfirio Díaz renuncia al poder en 1911. Este acontecimiento marca el fin de su larga dictadura. En 1911, Emiliano Zapata emite el Plan de Ayala, en el que exige la devolución de las tierras a los campesinos. En 1913, Victoriano Huerta toma el control del país a través de un golpe de estado llamado la Decena Trágica, que fue llamada así porque fueron 10 días de lucha. En 1913, Venustiano Carranza lidera una rebelión contra Victoriano Huerta,
mediante el Plan de Guadalupe, dando inicio a una lucha por el poder. El 23 de junio de 1914, Francisco Villa y su División del Norte logran una victoria crucial al tomar la ciudad de Zacatecas, logro significativo para los revolucionarios. En 1915 se convoca el Congreso Constituyente que redacta una nueva constitución para el país, estableciendo principios revolucionarios. En 1917, la nueva Constitución de México es promulgada el 5 de febrero de 1917, sentando las bases para una república democrática, haciendo reformas agrarias. En 1920, Venustiano Carranza es derrocado y Álvaro Obregón emerge como una figura clave en la revolución. En 1923, Francisco Villa es asesinado, marcando el fin de una era en la revolución. Durante la Revolución Mexicana hubo mujeres que luchaban en los campos de batalla. Su presión fue crucial, no solo en el aspecto deliberado, sino estructurada en los modos de administrar la fuerza, la inteligencia y cuidado de los bandos militares, sobresaliendo así muchas mujeres como María de la Luz Espinosa Barrera, Carmen Vélez, María Quinteros de Medos. La Revolución Mexicana, un periodo de profundas transformaciones sociales y políticas, culminó con la promulgación de la Constitución de 1917. Este documento no fue solo el resultado de un conflicto armado, sino la cristalización de las aspiraciones de millones de mexicanos que buscaban un país más justo y equitativo. Entre los artículos que se establecieron fueron los siguientes. Artículo 3. Establece que la educación es un derecho de la niñez y que el Estado debe garantizarla. La educación impartida por el Estado debe ser obligatoria, universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. El artículo 27 se refiere a la propiedad de tierras y aguas de México. Este artículo establece que la nación es la propietaria original de las tierras y aguas del territorio nacional, pero puede transmitir el dominio de ellas a los particulares. El artículo 123 establece que todas las personas tienen derecho a un trabajo digno y socialmente útil. Para ello se promueve la creación de empleos y la organización social para el trabajo. La Revolución Mexicana, a pesar de ser un acontecimiento histórico, sigue siendo un referente fundamental en la lucha por la justicia social en México. Sus ideales de igualdad, reparto de la tierra y derechos laborales continúan inspirando a las nuevas generaciones a seguir construyendo un país más justo y equitativo. Instituto Tabasco, fieles al deber.